4 minutos nos separan de las 9 de la mañana y es momento de iniciar la conversación con el canciller designado Mario Lubetkin. Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por hacerse un tiempo, me imagino que son horas de mucho trabajo. Bueno, ¿cómo vienen siendo justamente estas tareas para ultimar detalles? Las delegaciones comienzan a llegar mañana. Ya comenzaron a llegar. ¿De qué países ya están aquí? Creo que ya llegó la presidenta de Honduras, que atravesó todo el continente, desde Tegucigalpa, y ya creo que está con nosotros desde esta mañana con una delegación importante. Inclusive voy teniendo sorpresas extraordinarias. Por ejemplo, de Honduras vinieron 14 periodistas a cubrir esto. Estamos hablando de un país pequeño. Imagínense lo que va a ser la realidad de cada una de las delegaciones, los 15 presidentes que vienen, los enviados especiales, ministros enviados especiales de los presidentes, el resto de los ministros, tenemos que estar en 120, 130 países que están bien. Va a ser una gran fiesta. ¿A qué le atribuye Lubetkin a esto? ¿Por los 40 años de democracia? ¿Por el retorno de la izquierda al gobierno? Nunca hay una razón. Siempre hay varias razones. Yo lo que creo es que hay una gran expectativa de lo que podamos hacer en los próximos 5 años, sobre todo en esta fase, con todos los cambios que se están dando. Nosotros somos un país que tiene aspectos de continuidad, pero tiene muchos aspectos de estabilidad. Es una democracia admirada a nivel internacional. Tiene relación naturalmente con esta fiesta de la democracia y de la libertad a los 40 años, pero yo siento, estuve ahora viajando recientemente en Europa, en Centroamérica, en Colombia. Hay mucha expectativa y eso activó un mecanismo que, como vienen muchos, no solamente la agenda va a tener relación con Uruguay, va a haber muchas agendas de diálogo entre presidentes, claro, bilaterales entre ellos. Montevideo va a ser el centro de América Latina, sin duda, y va a ser un punto de atención mucho más allá de las fronteras de América Latina. ¿Y qué oportunidad se puede dar en el marco de este cambio de mando, con la presencia de tantos mandatarios y representantes diplomáticos de otros países? Yo te lo podría decir después que se termine esta fiesta, porque uno de los momentos más importantes son todas las bilaterales que el presidente tiene y todas las bilaterales que los ministros tienen, porque por un lado está los presidentes, el rey, que va a ser recibido por el presidente Orsi, pero el ministro de Economía tiene una agenda para verse con presidentes de bancos, vicepresidentes de bancos. El ministro de Agricultura tiene una agenda para ver al ministro de Agricultura de China, el ministro de Pesca de Corea. El ministro de Medio Ambiente tiene una agenda en la cual viene el presidente de la COP, o sea, la próxima conferencia sobre cambio climático que se hace en la Amazonia. La ministra de Ambiente de Brasil, creo la ministra de Ambiente de México. El ministro de Trabajo va a recibir a la ministra de Trabajo de España. Va a haber mucho movimiento. Por eso digo el 3. Vamos a escuchar mucho, porque nadie viene y atraviesa el mundo, la región, claro, simplemente para decirnos suerte. Nos van a decir suerte como nos señalaron ustedes y nos están diciendo. ¿Y el contexto mundial permite, sobre todo Estados Unidos, la situación de Europa, permiten avanzar con Uruguay en otros aspectos, ya sea comerciales, acuerdos, medioambientales? Eso es lo que vamos a buscar, porque las delegaciones son de muy alto nivel y son muy decisoras. La delegación de Estados Unidos es estupenda, las delegaciones europeas vienen. ¿Quiénes vienen de Estados Unidos? Porque la importancia del cargo que llega da alguna señal, ¿no?, del país que va a participar. Para empezar, ¿Estados Unidos quién viene? La delegación la preside una joven senadora de mucho peso del Congreso republicana de Estados Unidos. Creo que tiene 2 hijos, trabajó intensamente en la campaña del presidente Trump. Viene el representante personal del presidente Trump, que era el expresidente del BID. Viene el alto funcionario del Departamento de Estado. Es una delegación bien importante. El problema es que es del nivel en general. Me limitaba a Europa. Viene el rey de España. El presidente de Alemania, yo no me recuerdo que haya participado en otra asunción en alguna parte del mundo. Ya no hablo. No es de estilo. Viene en avión en la cual vienen muchísimos empresarios, ministros, etc. Viene el presidente de Armenia para poner escenarios nunca antes planteados, e inclusive en América Latina, que los promedios a lo largo de todos estos cambios de gobierno fue 7, 8 presidentes, que era importante, que eran los presidentes de la zona. Hay novedades excepcionales. 3 presidentes de Centroamérica, nunca. Un presidente de la zona hispana, hispana, sí, del Caribe, como es República Dominicana. Nunca se había dado esto. Teniendo en cuenta justamente, Lubetkin, la dimensión que va a tener este traspaso, ¿toman como un desaire que Milei haya confirmado que no viene? No.
Ya, primero que yo creo que la noticia ya no estaba sorprendiendo porque no vino Fernández hace 5 años y no vino el presidente Fernández, ni vino el presidente Macri hace 10 años. Podía ser, podía no ser. Eso no... A ver, un acto... No lo toman como una señal, digamos. Pero es que no, es que el evento es el evento. La señal la tomamos en positivo en relación a una expectativa. Pero tenemos 5 años y tenemos una opción muy importante que está en las mejores relaciones, sobre todo con los países vecinos. Y la vamos a tener y la vamos a construir. No, es un momento muy importante. Es un momento muy emblemático el 1 de marzo y el 2 de marzo por las otras iniciativas, pero son 5 años de trabajo. ¿Va a haber una declaración conjunta entre el presidente Orsi y el presidente alemán respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur? ¿Qué detalles se puede dar al respecto? O por lo menos, ¿qué lineamiento va a tener? Voy a ser preciso, no voy a ser preciso. Yo creo que hay una confusión. No va a haber una declaración, va a haber pronunciamientos. Ajá. Pero el pronunciamiento es sumamente importante. ¿Por qué? Ustedes se recuerdan que el 6 de diciembre, aquí en Montevideo, se confirmó el preacuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Ahora inicia un proceso que es largo, la traducción de los 27 ajustes jurídicos y después se pasa a la fase de aprobación, tanto en esta parte del Mercosur como en la Unión Europea, con 2 momentos importantes de la Unión Europea, que es la aprobación en el Europarlamento y después la aprobación en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que ese es absolutamente fundamental. Y naturalmente, aquí en los cuatro parlamentos. Después del 6 de diciembre no pasó nada. Pasó enero, febrero. Esta es la primera vez que 2 presidentes, uno de cada una de las regiones, ni más ni menos que el presidente de Alemania, ni más ni menos el nuevo presidente de Uruguay, van a hacer pronunciamientos ante la opinión pública y los medios de comunicación sobre la perspectiva del escenario Mercosur-Unión Europea. No ha habido nada parecido hasta ahora. Y por lo tanto, un pronunciamiento de este tipo no solamente va a transmitir un mensaje hacia el Mercosur, sino hacia la Unión Europea. ¿De Francia qué participación va a haber, no? Por lo que tengo entendido, el embajador. En este contexto, porque veníamos hablando de esto y Francia es un país que mira, digamos, con recelo un posible acuerdo, ¿no? Por lo que tengo entendido, el embajador. El embajador de Francia en Uruguay. Sí. ¿Eso es una señal también de que no manden a un funcionario de mayor rango? No leo señales porque es muy difícil leer señales. Yo leo las señales en positivo de que de España viene el rey, de Alemania viene el presidente, de Italia viene un ministro muy importante, de Portugal viene un ministro muy importante. Hay señales muy fuertes de Europa en relación a la importancia de todo esto. Lo saco de la ceremonia ahora de Asunción y le pregunto por cuestiones que tienen que ver con la transición, información que eventualmente le ha dado el gobierno saliente. Y quiero ir directamente al caso. ¿Qué información le aportó a usted Paganini sobre el famoso episodio Bustillo y la denuncia que se está investigando a nivel judicial? Eso por un lado, ¿qué información tiene? Y segundo, ¿usted piensa eventualmente ya como canciller ordenar una investigación administrativa para saber qué fue lo que pasó en Cancillería en ese caso? A ver, primero, con el actual canciller hicimos una transición muy bonita, muy buena. Y lo quiero destacar, la actitud extraordinaria del canciller para darnos toda la información posible. Sobre este tema no tratamos ninguna información por una cosa muy sencilla. La actitud que va a tener la nueva Cancillería, o sea, la Cancillería que yo voy a dirigir desde el 1 de marzo es la transparencia total. Eso significa que si hay solicitudes de la justicia de una u otra forma, nosotros inmediatamente daremos paso a que se activen todos los mecanismos legales. Eso lo sabré cuando llegue el 1 de marzo, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Y si no hay nada, no hay nada. No es que abro un mecanismo, es la justicia que nos solicitará y nosotros le daremos paso inmediato. O sea que si la Fiscalía o la Justicia a usted le pide información, ahí sí ordenará una investigación administrativa. Por supuesto. Okay. Y si hay denuncias, olvidemos este caso puntual, si hay denuncias importantes en algún caso o algún problema, inmediatamente yo lo pasaré a los organismos legales para que actúen en consecuencia. ¿Cuál va a ser el destino de Bustillo, que es un funcionario, digamos, de carrera del Ministerio? Bueno, esa pregunta que usted hace se la hacen muchos funcionarios, ¿cuál es el destino de ellos en el futuro? Nosotros... pero no todo tiene la connotación de Francisco perfecto, Bustillo. Pero yo lo pienso de esa forma y no de otra. Lo que nosotros hemos hecho son 2 movimientos dentro del Ministerio. Primero, hemos cambiado todas las direcciones generales con funcionarios del Ministerio. Y eso para mí era muy importante porque opté por confiar en la profesionalidad
de nuestro cuerpo diplomático. Y no es un tema menor. Era un reclamo de los funcionarios, ¿no? Lo digo como opción, no solamente como reclamo y como respuesta. Me pareció lo básico. Tienen que probar, como se señala, como cualquier cuerpo diplomático, que vamos a avanzar con los cuerpos profesionales. Esa es una parte. La otra parte es lo que viene ahora, es el nombramiento de las embajadas. En eso estamos en un proceso. Lo que yo no quería era hacer como se hizo en otros periodos. El embajador a tal país es fulanito de tal, el embajador tal. Porque no, si lo pensamos en una estrategia larga, tenemos que tener un contexto de movimiento. Por lo tanto, yo haré el anuncio el 6, 7, 8 de marzo de un primer grupo de embajadores. Y que se entienda por qué ese grupo de embajadores en relación a qué tipo de países. Por eso no lo quiero dar en forma aislada. Y ahí se comprenderá hacia dónde queremos empujar. ¿Y ese primer grupo a qué apunta, digamos? Apunta a demostrar hacia dónde va a ir la política exterior. O sea que las primeras asignaciones de embajadores van a tener también una señal de que hacia ese lugar Uruguay apunta, digamos. Hacia ese lugar o esa subregión o esa región. ¿Y hacia dónde van a ir entonces esas políticas para bajarlo un poco más a lo llano? Es lo que estamos diciendo. Naturalmente Mercosur es una prioridad. Hubo una apuesta, por lo menos del gobierno que está saliendo, de abrirse al mundo, de generar tratados de libre comercio con China, otras partes del mundo, acuerdos por lo menos bilaterales. ¿Cuál va a ser la impronta acá? Naturalmente, lo decía en algún medio, nosotros vamos a apostar, en primer lugar, apostar a este país. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que tener resultado en este país y no pensar en el mundo como que es una cosa divorciada de este país. Vamos a apostar al Mercosur, un Mercosur donde lo que veníamos diciendo es que no se puede fracturar, porque ahí nos afecta a los 4 países, pero tampoco se puede detener en función de que como no se fractura hay que estar en un status quo. Tenemos que avanzar, ver cómo avanzamos en un marco de los países. Pero el límite es que no se fracture. El Mercosur no puede desaparecer. Perdemos todos esta historia. ¿Advierten que hay algún riesgo de eso por conductas como, por ejemplo, la del gobierno argentino? Lo sabré después del 1 de marzo. Al momento, lo que pueden ser declaraciones, no son documentos, no son propuestas. Lo que se analizan son propuestas, son documentos en las reuniones. Eso todavía no hemos iniciado. El otro ambiente es a nivel regional de América Latina y el Caribe. Hay una enorme expectativa de cómo nosotros demos una mano a la integración regional en un continente complicadísimo, pero a la mano que vamos a dar. El otro, que no podemos desconocerlo, es el sur global que se está desarrollando y que está ocupando espacios enormes. Hacemos el ejercicio en Asia, India, China, Indonesia, son la mitad de la población del mundo. ¿Qué hacemos con 3 países que representan 4.000 millones de personas? Y que imagínense lo que son las clases medias de esos países. E imagínense las posibilidades de colocar nuestros productos en esos países. Vamos a mirar para otro lado. Países como Vietnam, que están creciendo de una forma increíble. Países del mundo árabe. Una nueva África que se está dando, que la tenemos que tomar en consideración desde Etiopía a Sudáfrica. Por lo tanto, esa también es una realidad. Naturalmente, con la Unión Europea ya lo hablábamos antes, claro, en relación al Mercosur. Tenemos que tener fronteras abiertas y mirar en largo. Eso lo va a estar en las embajadas. ¿Qué tiene usted pensado en su cabeza o el gobierno de Orsi en qué medida Uruguay puede ayudar para que Venezuela salga de la situación en la que está? Usted lo mencionaba así al pasar el continente, la zona norte del continente. ¿Puede hacer algo el gobierno de Orsi para ayudar a que se llegue a buen cauce de la situación en Venezuela? Primero, una precisión, no es lo que yo tengo en mi cabeza. Acá hay un solo líder de política exterior que es el presidente Orsi. Nosotros somos operadores de la política, todos los ministros, operadores de la política del presidente, como en todos los anteriores, no es ninguna novedad. Incluye, perdóneme, entre paréntesis le digo, incluye a Padrón, que es el asesor en materia internacional de Orsi. Ante esa pregunta, la respuesta es la que digo siempre. No, la política exterior la lleva la Cancillería, ejecuta la Cancillería la política del presidente. No hay 2 instancias de ejecución. Y naturalmente todas las mejores inteligencias que tengamos la ponemos a trabajar en el marco de quienes dirigen la política exterior, ejecutando la política del presidente para llevarla adelante. Bien. Se llama en este momento un brillante actor como Álvaro Padrón, como otros tantos que se van a sumar al contexto del trabajo. ¿La idea es poder tener un diálogo con Venezuela entonces? No. Se lo consulto porque ahora se dio una situación con este cambio de mando, la invitación que después se rechazó por parte Sí, pero no lo combinen ambas. Nosotros invitamos a todos los países del mundo y entre los países del mundo está Venezuela, digo, no es ninguna parte. Lo que yo tengo de ese punto de vista una primera preocupación. La primera preocupación y que al inicio lo tenía con números que no son los que me plantean ahora,
mis asesores es, tenemos miles de uruguayos en Venezuela, ¿qué hacemos con eso? Y miles de venezolanos en nuestro país. 32.000 venezolanos en Uruguay, yo hablaba de 8 o 10.000, 32.000. ¿Y qué hacemos con eso, Luis? Ok, tenemos que encontrar una forma diplomática, de alguna forma, para protegerlos. Eso, si determina ciertos mecanismos técnicos de respaldo desde el punto de vista diplomático, lo vamos a hacer. No estamos hablando del restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas con Venezuela, ni nada por el estilo. Tenemos ese problema, buscaremos cuál es la mejor solución, pero tenemos que resolverlo. Nosotros, si decimos que tenemos que preocuparnos de este país, hay miles de uruguayos y familiares que reciben fondos, que necesitan el pasaporte, que no tenemos forma de resolverlo. Eso es inadmisible. Tenemos que encontrar una forma. Hasta ahí llega lo nuestro. ¿Allí se equivocó este gobierno en cortar ese lazo o ser tan intrascendente con Venezuela? Mira, yo miro para adelante porque nada de lo que pasó se cambia. Se puede cambiar lo que vaya hacia adelante y nosotros tenemos que resolver ese problema, que es un problema serio. En Venezuela y aquí en Uruguay. Lubetkin, muchos de los temas que usted mencionó en esta entrevista eran también objetivos del gobierno que ya está terminando su gestión, quizás con algún matiz, ¿no? En el enfoque. Muchos de esos logros no pudieron concretarse. ¿Por qué este gobierno sí podría concretarlos? ¿Qué camino distinto va a tomar para justamente, bueno, captar esas inversiones internacionales, concretar acuerdos con regiones, etcétera, que tanto necesita Uruguay para crecer? Mira, lo que yo estoy señalando es un espíritu y una acción de trabajo. Lo que vale realmente son los resultados. Y ahí ustedes tienen un papel muy importante, que es controlar lo que nosotros decimos en resultados concretos. Tiene que ser un gobierno tangible y el ministerio que voy a dirigir tiene que ser un ministerio tangible de resultados. Claro, no 100 resultados, los resultados que sean realísticos dar. Y en otros diálogos que tendremos con ustedes marcarán y controlarán la acción, como lo controlarán de otros ministerios y del nuestro, para demostrar si somos o no concretos de lo que nos estamos planteando. Lubetkin, en derecho se habla de medidas de no innovar a veces, y le pregunto, utilizando ese término, ¿el gobierno con respecto al conflicto en Medio Oriente no va a innovar en torno a posturas? ¿Qué significa innovar cuando todo mantener la postura actual del gobierno? No, la postura histórica no es de este gobierno, es la postura histórica. Es la postura de paz, es la postura de estar contra los mecanismos de violencia. Esa es la postura histórica de este país. Por eso condenamos a rajatabla lo que pasó el 7 de octubre del 2023 en Israel, y también condenamos sin miramiento también lo que pasó en Gaza posteriormente. Pero también decimos, ojalá el diálogo abierto hoy por el tema de los rehenes siga en otras instancias para buscar un mecanismo de solución. Nosotros vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades en esa dirección. Y creo que ya lo empezamos a demostrar, porque en el diálogo, en el encuentro que tuvo el presidente Orsi con los familiares de los rehenes y posteriormente el encuentro que tuvimos con todos los embajadores árabes, esa fue nuestra postura. Esa fue nuestra postura, que por un lado tenemos la enorme sensibilidad de un drama como el que nos relataron los 5 rehenes, un drama como lo relataron, y el abrazo que les dimos, ¿correcto? De la misma forma que en la tarde, cuando vimos a los embajadores árabes, que había un representante de Palestina, pero también de Egipto y de Líbano, que también están en situaciones difíciles, también fuimos muy claros en expresar lo que queremos, hacia dónde queremos ir y cómo podemos respaldar un proceso que vaya a la dirección de cómo piensan los uruguayos, ¿no? Ojalá se termine esto, ojalá el Medio Oriente sea de paz, de estabilidad, de crecimiento, tanto como es la política histórica de nuestro país. 2 estados, 2 pueblos, 2 estados, para ambos pueblos. Ojalá se vaya a la mejor dirección. Ahora, Lubetkin, le preocupa, hay datos, ¿no? Estudios que se han realizado vinculados a las redes, sobre todo, que hablan de un antisemitismo muy alto en nuestro país. ¿Le preocupa esa realidad? Por supuesto. ¿Y cómo se combate? ¿Qué mensaje hay que dar desde el Tenemos gobierno? algunas ideas que las vamos a transmitir después del 1 de marzo. Si hay un crecimiento del antisemitismo, y eso no hay ningún lugar a dudas, están efectivamente los estudios que tú dices en los medios sociales, en X, etcétera. ¿Se va a hacer una campaña? ¿Ah? ¿Se va a hacer una campaña? Pero el problema es el siguiente. Tenemos el problema del antisemitismo, tenemos el problema del racismo, tenemos el problema del posicionamiento de los afrodescendientes de una cierta forma. Tenemos varios temas. No lo concentraría en uno que quizás sea el más dramático en este momento y que tenemos que decirlo con todas las palabras en nuestra sociedad. Tenemos que ayudar también desde lo internacional a lo nacional para que los escenarios de discriminación se reduzcan. Es un desafío cultural, es un desafío político y es un desafío cultural. En eso vamos a trabajar intensamente. ¿Pero qué idea está manejando? ¿Cómo se va a trabajar? Le estamos pidiendo un adelanto, no sé si se dan cuenta que estamos pidiendo un adelanto. Déjanos que lleguemos al 1 de marzo
porque estamos afinando algunas cosas, pero vamos a tomar algunas medidas concretas y tú las vas a ver. Perdón, no sé si era le esto. quería preguntar, relativo a otro tema que usted mencionaba, que lo mediremos por los resultados. ¿Qué primeros resultados en un escenario de lo viable le gustaría poder concretar en su gestión como canciller de la República? Yo también, eso te lo respondo de la misma manera, pero creo que lo respondí anteriormente. Primero, un avance sustancial del acuerdo Mercosur-Unión Europea y llegar a otros acuerdos con otras realidades de países o subregiones. No lo digo primero en orden. Segundo, que este país crezca en inversiones, en comercio, en fuentes de trabajo, gracias al trabajo internacional, en el cual, también gracias al trabajo internacional, en la cual podamos contribuir al crecimiento y a las mejoras de la situación de este país, en los campos socioeconómicos, en el campo ambiental y en los otros. Tercero, poder dar pasos concretos en ayudar a América Latina y el Caribe en el ámbito de integración, y eso hoy se llama CELAC, que es la única instancia. Y nos están pidiendo que pasemos a un nivel muy superior de respaldo por parte de Uruguay. Como les explicaba, que va a haber muchas bilaterales y muchos de los presidentes van a venir con propuestas. Vamos a escucharlas para ver si combina ideas que tenemos con esto. Cuarto, naturalmente tenemos que pensar qué significa en la acción de acuerdos concretos con ese sur global que está empujando. Y quinto, y no lo estoy diciendo en orden, una gran relación con los países que hoy tenemos establecido, relaciones muy poderosas. De Brasil a Estados Unidos, de Estados Unidos a China. ¿Uruguay podría ingresar o participar del Banco de los BRICS como señala búsqueda hoy? No lo señala búsqueda, fue el proceso que hizo este gobierno que está saliendo. Fue una de las sorpresas que yo tuve. Cuando nos explican el proceso, no de ingreso al BRICS, no estamos hablando de ingreso al BRICS, o sea, de este grupo de ¿pero países. sin participar de los bancos BRICS? No, porque ¿hay una diferenciación? El actual gobierno hizo un proceso que prácticamente lo dejó culminado, que necesita solamente la aprobación, no solamente, es un proceso, la aprobación del Senado, de la Cámara de Diputados y una pequeña contribución para que nosotros pasemos a ser gobernadores. No es una idea que traemos nosotros. Nos encontramos con la grata sorpresa que es un proceso que se hizo en estos 5 años y que hay que culminarlo. Capaz, culminarlo necesita 1 año, 2 años o meses, no tengo idea. Pero no es una idea nuestra. ¿Y de qué manera favorecería a nuestro país? Líneas de crédito extraordinarias, relaciones diferentes con países estratégicos del sur, intereses Brasil, Rusia, India, China o más al sur. Y te diría Arabia Saudita, Egipto, Emiratos, Etiopía. No, grandes actores. Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, que los tenemos a todos lejos. A través de este tipo de mecanismos nos acercaremos a todos y rápidamente. En ese marco justamente le quiero preguntar al Beque, y en base a la información que le ha proporcionado la Cancillería saliente, ¿tiene el panorama medio claro sobre si va a tener que cerrar determinadas oficinas comerciales o representaciones diplomáticas en algún lado y ir a abrir en otra, achicar? ¿Qué le dijo Don el presupuesto? ¿Va a tener plata para poder eventualmente abrir otras puertas? Estamos en la fase previa, pero si la pregunta es si tenemos pensados abrir o cerrar embajadas, por lo menos en la primera etapa no está en carpeta. No está en carpeta. Bien. Mantiene lo que hay. Se mantiene lo que hay, no va a aumentar el número de embajadas. Pero, ¿ustedes se imaginan qué mundo vamos a encontrarnos dentro de 1 o 2 años? Hace 3 meses pensábamos otro mundo. Por lo tanto, yo lo que creo que no podemos ser es ser contundentes en ciertos aspectos que va a tener una dinámica extraordinaria. Lo único que decimos claramente que no va a ser por decisión ideológica. Va a ser en función de los intereses del país. Y eso tiene que estar bien claro. Si nos movemos en tal país, o en tal otro país, o en tal grupo de países, es solo pensando en los intereses del Uruguay. ¿Por qué hace esa precisión? ¿Le preocupa que le marquen que, porque de izquierda eventualmente va a tomar determinadas...? No, ¿cuántas veces me preguntaron lo de Venezuela? Acá una vez. No, sí, está claro, pero te podrás imaginar. Bueno, Venezuela ha estado en la agenda política, ¿no? Durante toda la campaña. Pero el punto no es lo que estamos planteando nosotros de proteger a los uruguayos. El punto era, no, como Venezuela tenía cierta orientación, ustedes van a hacer... No, nosotros vamos a hacer en función de los uruguayos. Tenemos nuestro pensamiento progresista, punto. Pensaremos con nuestra cabeza, pero eso no quita que lo que nosotros haremos lo pensaremos no en función de un pensamiento ideológico, sino en función de los intereses del Uruguay. Como decía en Novoa, business or business, o sea, vincularse solamente por el tema negocio. Bueno, pongámoslo de esa manera, quisiera ser más flexible. Lubetkin, le quiero consultar por su experiencia al frente de la FAO, ¿no? Un referente en esa materia, le consulto por los datos de pobreza de nuestro país, pobreza infantil. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué mecanismos se pueden adoptar en base a su experiencia
en esta década en la FAO? Mira, la experiencia que tenemos en toda América Latina, el Caribe y a nivel internacional es que tú puedes desarrollar políticas sociales si invertís. Y la inversión no es un gasto, sino es una inversión. Después tiene que ser una inversión que dé sostenibilidad futura. Esa es la ecuación, ¿correcto? Pero yo agrego otro punto. Este es un país productor de alimentos y tiene posibilidades increíbles de avanzar en función de una región, única región del mundo que está reduciendo los niveles de hambre, pero tiene dificultad de la accesibilidad de productos alimentarios. Pongo un caso que es el caso del Caribe. Son 15 países. Esos 15 países son 10 millones de habitantes, más Haití, que es el verdadero drama de América Latina y del Caribe, que son otros 8 millones de personas. Ellos se han planteado una propuesta. Ellos importan el 100% de los productos alimentarios, 100%, porque lo financiaban por el turismo, ¿correcto? Ahora se están planteando un programa que se llama 25 por 30 o 25 por 25, o sea, quieren reducir del 100% de la importación al 75% y producir alimentos al 25%. Necesitan tecnología, necesitan conocimiento. Y más de uno, cuando yo estaba en la FAO, me decían, tú sos uruguayo. Los técnicos uruguayos nos tienen que ayudar, ustedes nos tienen que ayudar a orientar. Y parece el Caribe allá lejos, pero con pocos movimientos. Con el conocimiento que nosotros tenemos e inversiones que logremos de otros lados, podemos hacer cosas maravillosas. Luguelkin, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.